A puntísimo de llegar a los 1000 capítulos y como ya es habitual antes de llegar a una cifra pero que tan redonda, es hora de echar la vista atrás y ver lo conseguido gracias a este Metapodcast en los 999 capítulos previos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Gracias, como cada día, por dejarme entrar en vuestro reproductor de podcast desde hace ya 999 ocasiones. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono una vez más. Este Metapodcast que todos los días, laborables, eso sí, en pequeñas raciones de 10 a 15 minutos os trae todo lo referente al podcasting que me rodea. Menos es la última semana, que los capítulos están siendo un poquito más largos de lo normal, pero espero no enrollarme mucho, porque mañana se viene episodio de los largos y episodio muy especial. No quiero spoilearos. Esta vez, como ya es habitual, no toca una noticia, herramienta, evento o referencia al podcasting en una serie o película de televisión. Y es que este podcast, y su ya larguísima trayectoria, van a ser casi 1000 episodios, no hubiera sido posible sin multitud de apoyos, muchos de ellos a través de suscripciones del Ko-fi, también de patrocinadores de este podcast, gracias a gente que me contrata en EOB Productora y que me ayuda a autoproducir este podcast, porque este podcast no se autoproduce solo y lleva unos costes que entre todos me ayudáis a cubrir, pero bueno, que lleva mucho trabajo que no está pagado, os lo digo yo, pero bueno. Todo este conjunto de apoyos, patrocinios, etcétera, hacen que llegue este podcast completamente gratis a tus oídos. Por eso, antes de contaros todo lo conseguido hasta ahora, durante estos últimos 100 capítulos o 1000 capítulos, quiero aprovechar a dar las gracias a todas las personas que me contratan, que me apoyan y que me siguen comentando, que se unen al canal de Telegram y a cualquiera de las iniciativas que hago, ya sea más cercana a este podcast o más alejada de este podcast. Pero bueno, entre todos ellos y ellas hacen que este podcast diario sea sostenible, o al menos que no me cueste dinero, aunque sí muchas horas de trabajo, durante unos meses más y que ya haya llegado ni más ni menos que a, iba a decir a los 1000 capítulos, pero no, eso será mañana. Hoy toca 999. Y dicho esto, voy a mirar por el retrovisor para ver todo el camino recorrido en los últimos 100 episodios y también en los otros 998 previos a este. Como decía, episodio 999 en este jueves 13 de junio del 2024 y se cumplen ya 1797 días desde el lanzamiento de este podcast aquel 25 de agosto del 2019, cuando me pasé por primera vez al otro lado del micrófono y cuando encendí, y sobre todo, y más importante, cuando apagué mi último cigarro. Bendito momento y gracias a este podcast por ayudarme a dejar de fumar. Hoy además voy a poner un dato extra y voy a presumir, como ya hago ya desde hace un par de ocasiones, voy a presumir de todo el dinero que me he ahorrado en tabaco, consumiendo esta droga, porque es una droga, desde ese momento, desde que apagué este último cigarro. Teniendo en cuenta que fumaba poco, si es que se puede fumar poco, pero bueno, ya me entendéis, yo fumaba medio paquete de tabaco al día, serían unos 900 paquetes en total, o lo que es lo mismo, 4.500 euros aproximadamente. Eso si tenemos en cuenta el precio al que estaba el tabaco cuando yo lo dejé, que ahora mismo no sé ni a cuánto está el paquete, ni me importa, la verdad, pero bueno, bendito momento y la verdad que cuánto lo agradezco. Y lo digo porque lo tengo apuntado en este guión y es una cifra que me gusta mucho repasar en este repaso porque es una de las cosas que me motivan y que me llenan de orgullo. Cada vez que hablo sobre este proyecto, yo lo digo, que fue gracias a él por lo que quise sustituir todo el tiempo que yo invertía fumando, pues preparando los guiones de este podcast y publicándolo y bueno, pues me ha dado muchísimas alegrías. Así que si estás pensando en dejar de fumar y necesitas una excusa, te diría que pidieras ayuda si te hace falta y si no, que te empieces un podcast. Y desde aquí te vas a ganar una recomendación en un lunes podcastero de mi parte para apoyarte y que consigas nueva audiencia que te apoye en este objetivo, ya sea el de grabar podcast, pero sobre todo el de dejar de fumar. Pero bueno, dicho esto, si me permites, yo he ganado salud, he ganado tiempo para mí, para mi familia, para cuidarme, he ahorrado dinero, tengo ropa sin olor a tabaco, comida que disfruto más
y hago mucho más deporte, me siento mucho más feliz y mucho más sano desde que hago este podcast y sobre todo desde que dejé de fumar. Pero bueno, de estos 1797 días desde que dejé de fumar, he publicado 999 episodios, o sea, he publicado el 55,99% de los días. En el último repaso, en el del episodio 899, recuerdo que esta cita fue del 56,11%. Así que digamos que he bajado un poquito la velocidad, el ritmo de publicación, y me he pasado un poquito menos al otro lado del micrófono diariamente. Pero esta cifra siempre ronda el 56% de las ocasiones y cada vez se va a acercar más a esa cifra porque al haber más episodios y ser siempre la misma dinámica, pues me alejo un poquito de esta cifra con el parón veraniego que comienza ahora y me vuelvo a acercar cuando empieza la nueva temporada y el parón de Navidades es más corto que el parón veraniego. Pero bueno, estos son cifras que yo estoy seguro que solamente me importan a mí porque a todo el mundo le tiene que dar igual. Más o menos, para que tengáis en cuenta, quitando los fines de semana, un mes de vacaciones 3 semanas de vacaciones en Navidades, 2 meses de parón veraniego y algún que otro puente, grabo diariamente todos los días del año. Como ya ocurrió hace 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900 episodios, voy a hacer un resumen de datos sobre el impacto, las descargas, objetivos y metas conseguidas con este Metapodcast para ofreceros unas cuantas estadísticas que a mí personalmente me gusta mucho repasar y que de esta forma sigáis formando parte del proyecto, viendo y sobre todo viviendo la evolución de un podcast diario, de un podcast de nicho diario, como puede ser un metapodcast pequeñito, si me permitís la expresión, pero que poco a poco cada vez es menos pequeñito, o lo que es lo mismo, cada vez es más grande gracias precisamente a vosotros, que sois lo más importante, porque al fin y al cabo, si un podcast no tiene oyentes, no tiene mucho sentido. Y si es un podcast sobre podcasting que lo que quiere hacer es crecer y que tenga más oyentes, tanto el podcast como el propio podcasting, pues hombre, no tiene sentido si no hay nadie al otro lado del micrófono. Y este chiste me ha salido solo. Bueno, al fin y al cabo, los oyentes de un podcast, como decía, pues son el principal motivo para grabar. Y si encima es un podcast diario con el trabajo que conlleva, sois una parte fundamental, porque no voy a decir si esto no crece, pero si empieza a haber cada vez menos oyentes es muy frustrante y al final es algo que acaba cansando y mucho, y en un podcast diario se necesita el esfuerzo, la evolución y los ánimos constantes. Pero bueno, voy a aclarar una cosa antes de meterme de lleno con los datos de este repaso, sobre todo para que no se me olvide a mí mismo en el próximo repaso, en el capítulo 1099, si es que lo hago, que yo imagino que sí, pero bueno, para que no se me descuadren todas las cifras. En las cifras totales de esta ocasión voy a pegarle un pequeño salto a partir de ahora, van a crecer de golpe. ¿Y por qué? Es que he decidido sumar todas las visitas, que no descargas, de los episodios de este podcast que ha tenido a través de YouTube. Y es que me he dado cuenta a raíz de la desaparición de Google Podcast que... Vale, sí, las estadísticas de Google Podcast las estaba sumando, pero las de YouTube las estaba obviando. Y en cuanto he visto las cifras y en cuanto he visto el impacto que tiene YouTube en este podcast, me he dado cuenta de que no, que tengo que sumarlas. Vale que no sean descargas de podcast como tal en plataformas de podcasting, es una plataforma de vídeo, pero es que me encuentra muchísima gente a través de YouTube. Si bien es cierto que la retención, pues a lo mejor no es la ideal, porque hay mucha gente que encuentra este podcast buscando otro contenido, sí que es verdad que hay mucha gente que me escucha y cada vez más. He visto un crecimiento constante y bueno, ahora veréis las cifras porque las tengo por aquí, ahora las comentaré. Se ha convertido en una pata fundamental de este podcast, YouTube, y oye, me alegra mucho y lo voy a tener en cuenta a partir de ahora. Entonces, he ido sumando todas las cifras, van a bailar un poco los porcentajes respecto a los repasos anteriores, pero voy explicando todo para que veáis a lo que me refiero. Pero bueno, esta vez el repaso de hoy tratará sobre lo conseguido en los últimos 100 capítulos, o sea, desde el 899, publicado el viernes del 12 de enero de este año, del 2024, hasta el 998, publicado ayer, 12 de junio del 2024. Aunque, como siempre, luego entraré más en detalle sobre los resultados globales, los resultados totales desde el primer capítulo, lo que es lo mismo el episodio 0 que empezó en agosto de 2019.
Dentro de este ciclo, de los últimos 100 capítulos, el capítulo más escuchado ha sido el 953, el que llevaba por título Opinión, : ¿Cuánta razón tiene Berto Romero sobre la nominación a los Ondas, que ha tenido un total de 268 descargas, sumando, ya digo, las estadísticas de Spreaker y de YouTube? En estos últimos 100 capítulos se han acumulado un total de 14.100 descargas, que comparándolo con el anterior tramo, del 799 al 899, al episodio 799 y episodio 899, que tuvo 10.500 descargas, vemos que han subido unas 3.600 aproximadamente. No son exactas, porque las cifras están un poquito redondeadas, pero bueno, más o menos, para que lo tengáis en cuenta. Ha subido en torno a un 34%, pero hay que tener en cuenta que venía de un pequeño bajón en cuanto a descargas, lo que os comenté a principios de año de ese cambio de Apple Podcasts y las descargas automáticas de iOS 17, por el que estaba tan preocupado, y que encima hay que sumarle todo el movimiento que ha venido a través de YouTube en los últimos meses y todas las descargas que ha trastocado todas las medias o medidas de este capítulo. Pero bueno, esto será, digamos, impasse solamente ocurrirá en este capítulo, que se ha desbarajustado un poco todo sumando lo de YouTube. A partir de ahora, como YouTube sí que lo voy a tener en cuenta, digamos que el salto no será tan grande. No creo que haya un crecimiento de un 34% comparando un ciclo con otro. Pero bueno, en total, el podcast a día de hoy supera las 189.500 descargas aproximadamente. Que siempre lo digo, pueden parecer muchas, son casi 200.000 descargas, pero hay que tener en cuenta que son 1.000 episodios a repartir en los últimos 5 años, o casi 5 años, pero, oye, no va mal la cosa. La verdad que yo siempre lo digo, que va creciendo poco a poco, que es lo importante. Que no decrezca, sino que crezca, que sea un crecimiento orgánico, constante y sobre todo fructífero, que haya una comunidad detrás, que haya comentarios, que haya movimientos, que haya gente apoyando pues el Ko-fi, me gusta, suscripciones, en fin, que esto no pare y que yo tenga, digamos, respuesta por parte de la audiencia o la comunidad. Que me sirva a mí para seguir creciendo en cuanto a el podcasting en general, que me sirva a mí como marca personal, como Jorge Marín, como para la productora, y que también os sirva a vosotros. Que el podcasting en general crezca, que vosotros como oyentes sigáis suscribiéndoos a nuevos podcasts, que encontréis nuevas herramientas, que sirva para eso. Si a eso le sumamos las descargas, por pocas que sean, el objetivo está cumplido. Pero bueno, según los datos que me arroja Spreaker, y en esta parte no he tenido en cuenta a YouTube, lo voy a dejar un poquito de lado, en estos últimos 100 episodios, los oyentes ubicados en España han pasado del 73,73% al 77,75%. Han subido. Ojo, vuelve a aumentar un poquito más su ventaja frente al resto de países como México, que sigue en un segundo puesto, pero desciende del 5,78% a un 4,34%. Y en tercer lugar, Estados Unidos relega ese tercer puesto y se incorpora Colombia, con un 2,83% de las descargas de podcast, o sea, de plataformas de podcast, hablo, ojo. Si hablamos de las ciudades y provincias españolas, concretamente, se sigue manteniendo más o menos las mismas posiciones, como ya es habitual. Tenemos a Madrid en primer lugar, que pasa de un 26 a un 23% de las descargas. Cataluña sube una posición del tercer al segundo puesto y pasa de un... pero baja en cuanto a porcentaje, ojo, pasa de un 13,62 a un 12,66%, y Andalucía vuelve a colarse en el top 3 con un 12,16% y le quita el puesto a Valencia, que era la tercera provincia del pasado repaso. Si me permitís, voy a poner un poquito más la lupa, voy a hacer zoom en la Comunidad de Madrid, porque a mí me gusta mucho la ciudad, la comunidad donde resido y donde vivo, en fin. Me gusta mucho investigar un poco pues, a mis oyentes más cercanos, ¿no? A mis casi vecinos. Móstoles, la ciudad donde vivo desde que nací, se queda en el mismo lugar que antes. En la última repaso estaba en el 9º puesto y sigue ahí, en el mismo puesto, ni ha aumentado ni ha bajado. Sin embargo, el resto de ciudades con más descargas sí que se han movido un poquito. Madrid, la ciudad de Madrid sigue estando en un primer puesto, como es lógico y normal, y la siguen de cerca Coslada, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Navalcarnero, Parla, Las Rozas, Cadalso de los Vídeos y, como decía, Móstoles. Y me hace cierta gracia que Móstoles, siendo la segunda ciudad más grande de toda la comunidad, después de la propia ciudad de Madrid,
tenga por delante a ciudades mucho más modestas como, bueno, ciudades o pueblos incluso, como Cadalso de los Vidrios, Navalcarnero, que es bastante más pequeño que Móstoles, Parla, no sé, pero bueno, oye, muy agradecido, que ningún oyente de Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Navalcarnero, que no se vaya, que no, al contrario. Lo que tenéis que hacer es escribir a vuestros amigos de Móstoles y decir, hay un mostoleño por ahí que dice que los de Móstoles no le escucháis. Bueno, las plataformas desde las cuales se consume el podcast también han cambiado un poquito, y aquí sí que quiero meter a YouTube porque es bastante relevante, ojo. Las más usadas durante Las más usadas durante este último ciclo de 100 episodios han sido YouTube con un 19,15%, ojo a esto, Apple Podcast con un 16,45% y Spotify con un 11,26%. Aquí no hablo de minutos consumidos, sino de descargas o visualizaciones totales. Aquí no quiero sumar la retención, porque estoy seguro que en las plataformas de podcast será mucho mayor, pero sí que quiero meter a YouTube en la ecuación para que veamos el impacto que puede tener si publicamos nuestro contenido en YouTube. Pero bueno, como siempre digo, todos estos datos pues van variando un poquito a poco, como cada 100 capítulos, pues siempre van creciendo, un ritmo lento pero constante. Y con la incorporación de YouTube, que nunca la había tenido en cuenta, desde el anuncio desde Google Podcast, que dije un momento, aquí si le van a dar más peso a YouTube hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso he querido sumarlo e ir fijándome en las estadísticas, porque están muy bien, y si publicáis a menudo vuestro podcast allí, si veis que tiene cierto movimiento, os animo a consultar todos los datos que ofrece, porque es bastante relevante. Y algo que me ha gustado mucho es que, aunque tengas varios podcasts en tu mismo canal de YouTube, para ver las estadísticas puedes separarlos, que era mi miedo, porque yo tengo en el canal de EOB Productora, tengo los vídeos de la Spon de Madrid, de algún podcast de algún cliente incluso, el de Al Otro Lado del Micrófono, el de Hablemos Peggy, tengo muchos, pero se pueden separar sin ningún problema. Así que, oye, muy, muy bien por parte de YouTube. Haciendo cálculos, más o menos, si antes de que este episodio fuera publicado había un total de 999 capítulos, recordemos que hay uno doble, porque hay una versión en español y otra en inglés, y que entre todos suman aproximadamente 189.690 descargas a día de hoy, me sale que cada episodio se ha descargado una media de 189 veces, que comparándolo con el anterior repaso, el del 899, ha aumentado, sobre todo teniendo en cuenta la incorporación de las estadísticas de YouTube. Pasamos de 164 descargas por episodio a 189 por episodio, para que veáis la diferencia de tener en cuenta YouTube. Ojo, el canal de Telegram de la comunidad del podcast, que partía en el último repaso de 222 suscriptores en el capítulo 899, en este capítulo 999 son 241 suscriptores y suscriptoras cuando estoy grabando esto. A puntísimo de llegar a los 250 que me había propuesto para esta nueva temporada. Pero bueno, si de aquí a mañana, o de aquí al lunes, venga mejor, si de aquí al lunes entráis 5 personas y redondeáis la cifra a 250, yo prometo que me paso por aquí la semana que viene solamente para daros las gracias por hacerme llegar a este objetivo, que es uno de los objetivos que llevo arrastrando ya desde hace varias temporadas y que esta vez me he quedado ahí a las puertas. Pero bueno, otro objetivo, el perfil de Ko-fi. Puedo presumir, y así lo hago, de tener un total de 120 cofiteros distintos, de los cuales 13 personas a día de hoy tienen suscripción mensual para seguir apoyando este podcast con donaciones recurrentes. Y quiero mandarles desde aquí un enorme agradecimiento por esas dosis de cafeína virtual que me han brindado durante los últimos meses y gracias a los cuales pues he llegado a comprarme unos monitores KRK Black 5 que voy a disfrutar durante los próximos calurosos meses. Continúo también con el objetivo de llegar a los 50 euros al mes en la plataforma de Ko-fi, pero tampoco he llegado a lo largo de esta temporada. Sí que ha aumentado, en el último repaso estábamos en 32 euros al mes, a día de hoy estoy en 35 euros al mes. Vamos a ver si poquito a poquito esa cifra va aumentando y, oye, si te gusta este podcast, si te sirven las recomendaciones, las herramientas, si en definitiva es uno de tus podcasts habituales y quieres apoyarlo, puedes hacerlo a través de alotroladodelmicrófono.com/café. Muchísimas gracias, Carmen, por esa intro y por tu apoyo también en el Ko-fi, que has colaborado en alguna que otra ocasión.
Entre todos estos apoyos a través de la plataforma Ko-fi, los que llegan al Ko-fi de manera puntual, con alguna donación o con estas donaciones recurrentes de mes tras mes, hay un total de 1.318 cafés, o lo que es lo mismo, se traduce en 2.636 euros desde que arrancó el proyecto en esta plataforma de mecenazgo. Ojo, se dice pronto, 2.636 euros, los cuales se han invertido en equipo para la producción de este podcast, en sorteos para sus oyentes y en hacer que esto siga creciendo gracias a vuestro apoyo. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí mes tras mes, café a café, descarga a descarga o comentario a comentario. Y como siempre digo, para despedir estos capítulos 99, puede que algunos de estos números os parezcan pequeños si los comparáis con podcasts más masivos, aunque cada vez lo son un poquito menos, cada vez van creciendo un poquito. Si me habéis acompañado a lo largo de estos repasos, habréis visto que estas cifras, bueno, alguna vez han descendido, pero normalmente siempre van creciendo, y que alguno de vosotros se sorprenda porque crea que un podcast diario tiene que tener más descargas o que tiene que tener menos, no lo sé, pero bueno, lo que quiero es sorprenderos cada vez un poquito menos, o lo que es lo mismo, hacer este podcast grande cada vez más, que siga creciendo, repaso a repaso, que esto sea algo constante, que siga pico y pala. Por eso quiero pedirte ayuda a ti que estás escuchando esto, quiero pedirte que compartas, que te suscribas si no lo has hecho ya, que dejes un comentario, que entres al canal de Telegram, que te unas al Ko-fi si te lo puedes permitir, que me escribas un email a jorgemarin@eov.es, que me contrates a través de EOB Productora, que me mandes un audio por Telegram, que me sigas por Twitter, lo que quieras, me da igual, lo que quieras, pero haz que el podcasting y que este podcast siga creciendo. Porque si este podcast crece, el podcasting lo hará, estoy seguro, porque ha sido así a lo largo de los últimos 5 años y la verdad que es todo un privilegio y todo un placer seguir pasándome día a día al otro lado del micrófono para seguir aumentando estas cifras y hacer que el podcasting sea cada vez más importante en la vida de cada una de las personas. Y ahora me despido y como cada día desde hace casi 1000 episodios, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.